Bueno, aquí seguimos en este caminar por la palabra de Dios. Es el mejor perfil, el mejor diario y la mejor referencia que tenemos para conocer a Dios. Y me gusta siempre reforzar, si alguien está escuchando esto la primera vez, el propósito de esta serie es unir el Antiguo y el Nuevo Testamento en una sola verdad, en una sola revelación. No olvidarnos de que hay un Antiguo Testamento que también refleja quién es Dios y a su vez que no estamos conociendo la personalidad de un Dios entre tantos. Estamos reconociendo la personalidad de una misma naturaleza divina que está representada vivamente en tres personas distintas, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, lo que es el misterio de la Santísima Trinidad. Y en el recorrido de la palabra de Dios, pues eh, no sé si esto sea muy simple lo que voy a decir, pero la palabra de Dios es amor, por supuesto, desde la creación es amor. La palabra de Dios es justicia y verdad, es decir, también vemos un rostro de Dios porque la rectitud a veces muestra un ala de severidad. ¿Ok? En todos nosotros, en nuestras familias, pues sin duda tendremos alguna referencia o algún momento, ya cuando nuestros padres son más ancianos o más mayores y son abuelos, pues pareciera que les baja un poquito la vara de la disciplina, sobre todo con los nietos. Creo que eso es un proceso natural, no criticable. Cuando yo lo viva, si Dios permite que lo viva, pues lo entenderé mejor. Pero lo que yo recuerdo de mi infancia es que en mi casa había normas y esas normas nunca dudé del amor que mis padres me tenían y me tienen, nunca he dudado de eso, pero había momentos en que eran severos, no agresivos, no estoy hablando de unos padres violentos, pero eran severos, pues eran severos y había un respeto, un temor a ser descubiertos en alguna tremendura, en alguna de estas cosas que uno hace de niño o de adolescente o inclusive de adulto joven, cuando uno se las lanza de que uno se las sabe todas y en realidad no sabe nada, ¿no? Este, entonces, en ese marco, pues esta serie que ya va por los profetas menores, y con los profetas menores vamos a terminar, ya después de que terminemos con el libro de Job, que seguramente también va a ser un libro que nos va a llevar varios episodios, ya después cuando entremos en la serie de proverbios, los libros sapienciales, los libros de sabidurías, el cantar de los cantares, etcétera, allí pues entraremos en otro contexto, en otra dinámica. Quizás aquí ya reflexionaremos otras cosas. Sin embargo, hay unos libros que quizás antes de cerrar con Job, ahorita reflexionando y tomando la palabra de Dios en mis manos, que la tengo aquí en mis manos, hay dos libros que posiblemente también los incorpore porque tienen elementos históricos, que es el de Ruth y el de Esther, dos mujeres importantes en la palabra de Dios. También está Tobías, entonces está Judith. Entonces vamos a agotar estos libros que tienen profetas y que tienen algunos aspectos importantes, y luego cuando ya entremos en los libros sapienciales propiamente, que son libros como Proverbios, Sabiduría, Eclesiastés, haremos algo diferente para hacer otra serie distinta, siempre unido todo a la palabra de Dios. Así que bueno, todavía hay camino y particularmente yo no tengo apuro. Es una serie que disfruto porque me hace profundizar un textos bíblicos que de no hacerlo así seguramente omitiría o ni siquiera leería. Y hoy vamos a comenzar y prácticamente terminar, aunque tiene 3 capítulos. Un libro muy cortico, el libro del profeta Nahum. Y sería bueno primero conocer, vengo haciendo esto en los últimos libros que he mencionado, quién era Nahum, ¿no? Entonces dice que, bueno, Nahum profetizó cuando el poderío asirio se venía abajo, a la muerte de Asurbanipal, su último rey, que fue en el año 626. Y dice que en el 612 los aliados medos y babilonios atacaron y destruyeron a Nínive, capital de los asirios. Pero ya antes de esa fecha los asirios habían ido perdiendo su dominio por los pueblos que esclavizaban y que le tenían odio profundo. Entre esos pueblos estaban los judíos. Los poemas de Nahum reflejan el corazón de un patriota que cree que el Señor gobierna la historia de los pueblos, ¿ok?
Solamente también contextualizar el pueblo de Nínive y y el profeta Jonás. Y aquí entenderíamos mejor por qué Jonás, su primera reacción cuando Dios lo manda a Nínive es no ir. Pues estamos hablando de los asirios, y los asirios eran de verdad despiadados. Estos fueron los que desterraron al reino del norte de Israel, el reino de Israel, efectivamente, que sufrió la división en los tiempos del rey Jeroboam, que fue el primer hijo el primer rey inmediato a Salomón. Allí hubo una división entre Roboam y Jeroboam, y a partir de ahí siempre quedaron divididos hasta el destierro. Y el destierro asirio fue muy, muy violento, a diferencia del de los caldeos, de los de Babilonia, que no estoy diciendo que fue un destierro de flores, pero los asirios eran de verdad sanguinarios. Entonces, eso explicaba por qué el profeta Jonás tuvo esa primera respuesta temerosa de ir allí. ¿Qué vamos a reflexionar hoy? Hoy el tema es el temor de Dios. Una de las primeras cosas que a mí me causa cierta gracia irónica, cuando alguien va a explicar los dones del Espíritu Santo y llegan al temor de Dios, lo primerito que le decimos a los muchachos es, pero eso no es tenerle miedo a Dios. El temor de Dios no es tenerle miedo a Dios. Entonces eso que yo a veces digo que eso es como que decir, el frío no es que tengas frío, el calor no es que tengas calor, o el hambre no es que tengas hambre. O sea, temor es temor. Y lo que pasa es que la palabra temor es un contexto muy amplio. También incluye, que es la diferencia del temor centrado en la tiranía, en el sadismo, en el dolor. Hay un temor, como por ejemplo yo tengo miedo de perder a mi familia, o tengo miedo de perder a mis padres, o que nos pasen cosas malas. También tengo miedo de ofender o de lastimar a quienes amo. Y en esa misma línea va un poquito el tema del temor de Dios, porque temor de Dios es temor a ofenderle, es temor a perderlo, es temor a conocer también el lado solo de su justicia, como nos dirá Santiago el apóstol, el de la carta, en su epístola nos dirá que habrá un juicio, yo esto lo he dicho varias veces, habrá un juicio sin misericordia para el que no practicó la misericordia. Esto es lo mismo que, por ejemplo, pudiéramos decir con el Padre Nuestro, de perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a quien nos ofende. Si yo no perdono a nadie, pues yo no voy a conocer el perdón de Dios. Pero la misericordia, dice Santiago, prevalecerá sobre el juicio. Entonces, tener un juicio sin misericordia es como ir a enfrentarse a un juicio civil sin abogado y sin ningún conocimiento de la ley. O sea, es literalmente quedar a merced de los lobos, ¿ok? Entonces, hoy vamos a conocer, porque efectivamente estas palabras las dirige Nahum al pueblo de Nínive, o sea, palabras contra Nínive. De hecho, comienza diciendo, y el título es Yahvé está enojado con Nínive. Y fíjese que es como contradictorio el Dios que primero mandó a Jonás para decirle que los iba a destruir y después los perdonó porque se convirtieron. Ahora es el mismo Dios que a través de este profeta que se traduce como un libro de unos poemas, pues pareciera haber un lenguaje de furia, un Dios de furia, ¿no? Vamos a leerlo y vamos a tratar de que con el Espíritu Santo poder entenderlo. Palabras contra Nínive. Este es el libro de la visión que tuvo Nahum de Elcos. Yahvé es un Dios celoso y vengador. Así comienza en el versículo 2. Yahvé es un Dios celoso y vengador. Se venga contra sus adversarios y su ira es terrible. Yahvé es lento a la cólera, pero tremendo en su poder. Y no deja pasar nada. Camina entre tempestades y huracanes, y las nubes son el polvo de sus pies. Amenaza a los mares y los seca. Los ríos se quedan sin agua. El Basán y el Carmelo desfallecen, y se marchita el verdor del Líbano. Los cerros tiemblan ante él, y las lomas se estremecen. Ante él se derrumba la tierra, el universo y todos los que en él viven. ¿Quién podrá resistir ante su enojo? ¿Quién podrá soportar el ardor de su cólera? Su furor se extiende como el fuego, y las rocas se quiebran ante él. Yahvé es bueno para los que para los que en él confían. Es un refugio en el día de la angustia. Conoce a los que en él confían
y los salva de las aguas embravecidas, mas extermina a los que se alzan contra él. A sus enemigos los persigue hasta en la oscuridad. ¿Qué traman contra Yahvé? Él va a llevar a cabo la destrucción y la ruina, y la maldad no volverá a triunfar, porque ellos, espinos y enredados, serán consumidos enteramente. Como se consume la paja seca, Yahvé sacará de Judá a su enemigo, al que medita el mal. Así dice Yahvé: por más potentes y poderosos que sean, serán cortados y desaparecerán. Si te he humillado, no volveré a humillarte más. Voy a quebrar el yugo que pesa sobre ti y a romper tus cadenas. Pero Yahvé ha ordenado respecto a ti: no habrá más descendencia de tu nombre. De la casa de tu Dios extirparé ídolos y fundidas, estatuas fundidas, y haré de tu sepulcro un lugar maldito. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Esa palabra, la última que acabo de pronunciar, solamente la pronuncio cuando estoy leyendo literalmente la palabra de Dios. Es una palabra que evito decir, pero sí aparece, hay que decirlo, en varios momentos en la Biblia. De hecho, hay un episodio que habla de que Jesús maldijo una higuera y en el momento que lo hizo la secó. Entonces, bueno, en el primer contexto que yo de hecho lo digo en el prólogo, y por favor no se tome como un tono arrogante, porque quizás ni yo mismo estoy preparado para poder hablar de este punto. Yo estoy seguro, y esto para que nos cuestionemos duramente, que todos los que en algún punto hacemos alguna labor de evangelización, mayor, menor, inclusive de un sacerdote desde un púlpito, en una labor catequética, en un retiro. Si usted no está empoderado y usted filtra esta parte de la palabra de Dios porque no la sabe explicar, y como no la sé explicar, pues no la digo. Entonces yo solamente me centro en Dios: amor, misericordia, perdón. Mira cómo perdonó a la mujer adúltera, y mira cómo perdonó no sé quién, y mira cómo. Entonces no muestras esta parte porque tienes miedo que los niños le tengan miedo a Dios y vean a un Dios malo, y además habla de un Dios Avenger, vengador. Entonces tú dices: ¿cómo explico eso? O sea, ¿cómo vendo a este Dios? El primer contexto que hay que entender acá es que a Dios no hay que venderlo, a Dios hay que presentarlo. O sea, yo cuando voy, que es muy distinto, ¿no? Yo cuando quiero vender un producto, obviamente hablo de lo mejor de ese producto. Pero Dios no está en nuestras vidas para tener seguidores o muchos likes, y para crear contenido donde la gente no lo cuestione, sino que lo ame incondicionalmente. Ese no es el Dios que por ejemplo nos presentó Jesús, y nunca ha sido el Dios de la palabra de Dios, de la Biblia. Porque Jesucristo, de hecho, y eso lo hemos hablado también en otros momentos, cuando estuvo el tema de la multiplicación de los panes en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, luego de que él habla de que la gente tiene que comer su cuerpo y beber su sangre, etcétera, que la gente lo empieza a dejar, se empieza a ir. Jesucristo no se retractó, no cambió el discurso, no dijo: me entendieron mal. Más bien los apóstoles dicen: qué palabras tan duras, ¿quién podrá oírlas? Y Jesucristo mira fijamente a sus apóstoles y dice: si ustedes también se quieren ir, váyanse. O sea, ustedes también se quieren ir. Y donde Pedro proclama hermosamente: Señor, ¿a dónde iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Entonces, en ese punto hay que aprender a amar a Dios como lo que realmente es. ¿Y quién es Dios? Wow, qué pregunta tan difícil. Me comprometo a responder porque no puedo presumir que yo conozca a Dios. Pero lo que sí puedo entender de Dios, que además lo he dicho en otros momentos, es que hay tres palabras que lo definen perfectamente, y cada una de estas palabras hay que potenciarla al 1000, es decir, al máximo, al infinito. Es la perfección de lo que representa cada una de las palabras. Lo primero es que Dios es verdad. Eso quiere decir que bajo ningún contexto, bajo ningún escenario de la vida, Dios está en ninguna mentira, en ningún falso testimonio. En el contexto humano, como en nuestra humanidad hay maldad, ¿ok? Yo recuerdo una vez un sacerdote que hablaba sobre el tiempo de los nazis,
cómo hubo conventos religiosos, religiosas que escondieron a judíos. Y hubo un caso donde llegaron unos soldados a una capilla, a un monasterio, a una iglesia, y bueno, ellos no estaban persiguiendo en ese momento, aunque sí hubo después muerte de sacerdotes católicos, como Maximilian Kolbe. Pero ellos tocaron y allí habían judíos escondidos y le preguntan a la hermana o al sacerdote que abrió si tenían sacerdotes judíos y él dijo que no. Entonces ahí entra uno en esa ironía diabólica, porque es una ironía diabólica. Ah, bueno, pero si uno siempre tiene que decir la verdad, ahí tenía que decir que había judíos. Entonces, no, porque ahí hay un bien mayor. Primero, no se está diciendo una mentira, que además nosotros estamos siempre llamados a decir la verdad, pero aquí estamos salvando vidas. Entonces, esa perfección, sin embargo, Dios, eh, que hubiese estado ahí presente, me imagino el escenario, por ejemplo, de Jesucristo cuando estaba ante el Sanedrín, que además sabía lo que le venía. Y él le hace una pregunta condenatoria, es decir, él sabía que la respuesta a esa pregunta lo iba a llevar a la muerte, porque conocía lo que había en los corazones de quienes estaban allí. Y le pregunta, ¿eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Él pudo optar por quedarse callado. Y había una presunción culposa, más no una confesión. Pero él no opta por el silencio. Él mira y él dice, efectivamente yo soy el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y verán al Hijo de Dios sentado a la derecha del Padre. Bueno, eso fue su condenación. O sea, eso fue Caifás rasgándose las vestiduras, blasfemia, etcétera. En ese punto, eh, Dios no está nunca habitando en la mentira, en ningún contexto. A veces el miedo nos lleva a mentir. De repente estos religiosos, en el mismo ejemplo que yo ponía ahorita, estos religiosos hubiesen muerto por ser judíos, que no es lo mismo que morir por ser cristianos, pero por su fe y ser fieles a su fe, pues hubiesen ganado el cielo inmediatamente, entonces hubiesen muerto como mártires. Pero el contexto principal es que lo que decía, las tres palabras que definen a Dios, la primera es la verdad absoluta, la segunda es el amor incondicional. O sea, Dios es un amor total. Ese amor, el amor en su contexto bien entendido, va de la mano con el perdón. El amor perdona, el amor sirve. O sea, en el amor hay servicio. Son palabras derivadas, hijas, hermanas de la palabra amor. Hay servicio, hay amor, o sea, todo eso está allí. eh, Además un amor incondicional, no transaccional, o sea, no te amo por lo que tú me das, te amo porque quiero amarte, te ayudo porque me da la gana de ayudarte, estoy ahí porque eres importante para mí. Ese es el amor entendido desde la divinidad de nuestro Señor. Y el último punto es la justicia, que va de la mano con la verdad y con el amor. Y en la justicia es donde entra este rostro que justamente explica el profeta Nahum. Fíjense que todas estas amenazas, transgresiones, violencia que se puede emanar de la palabra de Dios a través del profeta Nahum, no es para el planeta en general. Es para la gente que se obstina, literalmente se obstina, se hunde en su soberbia, en su orgullo, en la maldad, y eso no puede quedar impune, porque si eso quedara impune, Dios no sería Dios. Y es terrible pensar, primero, que el principal castigo que un ser humano puede tener, y no es poca cosa, es preferible que te caigan a latigazos, es preferible que te quemen vivo, es preferible que te saquen los ojos. Como decía Jesucristo, es preferible entrar mancos, cojos, ciego, tuerto al cielo que entrar completo al infierno. Es preferible o son preferibles esa visualización de tortura a perder a Dios. No hay mayor sufrimiento, mayor dolor, que nosotros no tenemos capacidad ahorita para entenderlo. Pero no hay mayor dolor para un ser viviente creado que perder a su creador. O sea, llegar a ese punto de la existencia, como decía Jesús con Judas. Cuando Jesucristo habla de Judas, fíjense que él usa un contexto que él dice, más le valdría no haber nacido. O sea, no haber existido sería en realidad el contexto, porque estando en el vientre ya es existencia. Más le valdría no haber existido. ¿Por qué? Porque en el momento en que existimos, que tú y yo, tú que me estás escuchando y yo que te estoy predicando, ya nosotros nos marcamos para vivir eternamente. Eso no se puede negociar. Nosotros somos seres eternos, pero nuestra eternidad no está garantizada con Dios. Eso es decisión tuya.
decisión tuya y mía. Es decir, efectivamente, para poder estar con Dios hay que ser buenos, buenazos. Hay que querer y aspirar la santidad. Y es por eso, en ese marco, es lo que luego nos dirá en San Pablo, que también son palabras importantes para escuchar, la carta a los Hebreos, en el capítulo 12, porque él dice algo importantísimo, que es aceptar la corrección de Dios. Ser corregidos, yo diría, es el paso más inmediato y más seguro a evitar un castigo. Como decía, el principal castigo, no me voy a detener aquí a discutir lo que para mí ya está claro, que si Dios castiga o no castiga, pero el principal castigo que un ser humano puede vivir en su vida es perder a Dios. Es aferrarse a sus conceptos, a sus ideas, a sus experimentos, a que vamos a meter la fe por aquí porque me parece que es más bonito para echarle flores por acá. Esos experimentos que además ya están probadísimamente comprobados en estos tiempos, que han fracasado. Hay congregaciones que se están secando por estar experimentando. Hay congregaciones viejas y nuevas que están muriendo porque no han sido leales, no se han mantenido unidas a la vid. Y yo no estoy diciendo de que no usen celulares, no estoy diciendo de que no usen tecnología, estoy hablando de que hemos perdido la esencia del respeto a presentar a Dios tal cual es: un Dios de verdad, un Dios de amor y un Dios de justicia. Tres elementos fundamentales. Por eso Jesucristo habla de un juicio final. En un juicio final tiene que haber verdad y tiene que haber justicia. Si no, no es juicio. Si no, es un encuentro asociado, un grupo, un reencuentro de ex vivientes, diríamos, de toda la gente que vivió en el planeta. Vamos a encontrarnos, abrazarnos, porque ahora todos vamos a ser salvados. El juicio hay verdad. Y yo reflexionaba en estos días con respecto a algo que hablaba el Papa Francisco. Se lo pueden conseguir en el canal de YouTube, que habla de una respuesta que doy al Papa Francisco a lo que él decía de las aduanas. Y él ponía el ejemplo de aquel hombre de la parábola que invitó a gente porque en las bodas de su hijo nadie fue. Luego invita a gente de la calle, esta gente va de cualquier parte, pero hay uno que no estaba vestido con traje de gala. Y él lo saca, lo expulsa. En esa expulsión, él hace una pregunta. El dueño de la fiesta, que es el padre, antes de expulsar a este hombre, le pregunta: ¿cómo es que tú estás aquí sin traje de gala? Y a mí me encanta, me parece que ahí se puede hacer un retiro solamente con esa frase, con ese momento, que el hombre se queda callado. Porque ante la verdad de Dios no hay argumentos que valgan. Yo decía en esa oportunidad, en esa reflexión, no es porque tenga una fijación a ese tema, pero ahí tú no vas a poder argumentar por qué defendiste el aborto, por qué defendiste la homosexualidad, por qué defendiste la corrupción, por qué defendiste las ideologías X, Y, Z, la que sea, que no tenían nada que ver con Dios. ¿Por qué te aferraste a temas de mundo? Pero cuando Dios te haga esa pregunta, no va a haber posibilidad de que te sientes a dialogar con Él argumentos, porque Él ya sabe las preguntas y todas las respuestas posibles. Este hombre se queda en silencio y es expulsado. Entonces, ¿qué nos recomienda San Pablo ante esta mirada de este Dios que es terrible en el buen sentido, e implacable a la hora de juzgar con verdad y también con amor? Por supuesto, un amor también que es implacabilísimo y súper implacable. Pero vamos a ver qué nos dice. San Pablo nos dirá en Hebreos: innumerables son estos testigos y nos envuelven como una nube. Depongamos pues toda carga inútil y en especial las amarras del pecado, para correr hasta el final la prueba que nos espera. Levantémonos Levantemos la mirada hacia Jesús, que dirige esta competición de fe y la lleva a término. Él escogió la cruz. Aquí también es importante ver esto, ¿no? O sea, Cristo escogió la cruz en vez de la felicidad que se le ofrecía. No tuvo miedo a la humillación y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en Jesús, que sufrió tantas contradicciones de parte de gente mala, y no le faltarán las fuerzas ni el ánimo. Repito esta frase porque hay que leerla bien. Dice: piensen en Jesús, que sufrió tantas contradicciones de parte de gente mala, y no les faltarán las fuerzas ni el ánimo. Ustedes se enfrentan con el mal, pero todavía no han tenido que resistir hasta la sangre.
Tal vez hayan olvidado la palabra del consuelo que la sabiduría les dirige como a los hijos. Hijos, no te pongas triste porque el Señor te corrige. No te desanimes cuando te reprenda, pues el Señor corrige al que ama y castiga al que recibe como hijo. Ustedes sufren, pero es para un bien, y Dios los trata como a hijos. ¿A qué hijo no lo corrige su padre? Si no conocieran la corrección, que ha sido la suerte de todos, serían bastardos y no hijos. Además, cuando nuestros padres según la carne nos corregían, les respetábamos. ¿No deberíamos someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para tener vida? Nuestros padres nos corregían sin ver más allá de la vida presente, tan corta, mientras que Él mira a los que ayudará a alcanzar su propia santidad. Ninguna corrección nos alegra en el momento, más bien duele, pero con el tiempo, si nos dejamos instruir, traerá frutos de paz y de santidad. Por lo tanto, levanten las manos caídas y fortalezcan las rodillas que tiemblan. Enderecen los caminos tortuosos y por donde han de pasar, para que el cojo no se pierda y más bien se mejore. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Como ya llevo casi 30 minutos de audio y de verdad procuro que los audios no sean muy largos, quiero cerrar un poquito con esto. Nahum nos habla del Dios que no va a dejar sin justicia la maldad. Esa es la conclusión de esto y eso hay que aplaudirlo. Ahora, asústese el que está del lado de la injusticia. Ese es también parte del temor de Dios. San Pablo nos habla cómo evitar estar del lado de los injustos, de los malos, y es aceptando los correctivos de Dios. Entonces, el cristianismo en esencia no es el Dios que me acepta como soy, es el Dios que me recibe como soy y me convierte y me transforma para poder caminar hacia mi propia santidad. Una santidad que está prometida solamente para mí. Hay un traje exclusivo para mí que si yo no uso, pues se quedará eternamente sin usar. Es tu traje de santidad y eso hay que aspirarlo. El cristiano tiene que aspirar a santidad y la santidad se aspira con adoración eucarística, con vida sacramental, con reconocimiento humilde de nuestros pecados, con saber que no somos buenos, que somos pecadores andantes, que necesitamos del amor de Dios y alejarnos de la arrogancia, de la soberbia. Inclusive cuando un cargo de poder nos haga daño, es preferible dejarlo atrás, para que en humildad volvamos a la nada y de la nada nazca la mejor versión de nosotros. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.